Nunca más perderás el control. Domina tu ira con esta historia inspiradora. Antes de sumergirnos en esta sabia e interesante historia, te invitamos a quedarte hasta el final para aprovechar al máximo las lecciones compartidas. Además, si aún no lo has hecho, te animamos a suscribirte a Senderos del Monje, un canal dedicado a traerte las enseñanzas más profundas y transformadoras del budismo. Comencemos. El monasterio y la enseñanza del maestro. En un apartado y pacífico monasterio budista, un reconocido maestro zen, Sensei Akuin, guiaba a jóvenes discípulos en su camino espiritual. Entre ellos, se encontraba un joven aprendiz llamado Kaito, ansioso por comprender los misterios de la mente y aprender a dominar sus emociones. Un día, el maestro observó atentamente a Kaito y le preguntó: ¿sabes qué desencadena tu enojo y cómo identificar esos momentos? Kaito, sincero, respondió: no lo sé, maestro. Solo reconozco que me daña y que necesito aprender a controlarlo. Con una sonrisa serena, Sensei Akuin dijo: es un buen comienzo. Debes entender que la ira no es más que un enemigo disfrazado. Es uno de los 5 obstáculos en el camino de la iluminación: ira, deseo, inquietud, duda y pereza. Sin embargo, si aprendes a canalizarla, puedes transformarla en energía positiva. El maestro decidió enseñarle 12 métodos prácticos para reconocer y controlar la ira. Veamos cada uno de ellos. 1. Reconoce tus emociones. Debes aprender a identificar las señales previas a tu enojo, frustración, tensión o irritabilidad, dijo el maestro. La clave está en observar sin juzgar. Kaito comenzó a practicar una meditación reflexiva, donde dejó fluir sus emociones sin apegarse a ellas. Como tarea, Akuin le pidió que anotara 7 momentos de pasado, donde su enojo dominó sus acciones, y que midiera su intensidad en una escala del 1 al 10. Al hacerlo, Kaito comprendió mejor qué lo hacía reaccionar y cómo procesarlo. 2. Domina tus pensamientos impulsivos. La mente es como un río turbulento. Debes calmarla para ver con claridad, dijo Akuin. Identifica los pensamientos que alimentan tu ira y detén su avance. Kaito practicó detenerse cuando surgían ideas negativas. La respiración consciente le permitió calmar su mente antes de dejarse arrastrar por impulsos. 3. Controla tu respiración, Anapanasati. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles, enfócate en tu respiración, instruyó Akuin. Inhala profundamente contando hasta 4. Retén el aire unos segundos y exhala lentamente hasta llegar a 8. Kaito descubrió que esta técnica lo ayudaba a conservar la calma en medio del caos. La respiración se convirtió en su refugio. 4. Gestiona las emociones negativas. La ira se alimenta de otras emociones, como el miedo o los celos, explicó el maestro. Debes identificarlas y redirigir tu atención a pensamientos más positivos. Cada vez que una emoción negativa lo sobrepasaba, Kaito repetía la palabra detente y reemplazaba ese pensamiento por uno calmado. 5. Evita conductas agresivas. Responder con agresividad solo perpetúa el conflicto, dijo Akuin. Aprende a quedarte en silencio y respirar profundamente. Kaito entrenó en situaciones simuladas a comunicarse de manera tranquila y respetuosa, evitando gritos o gestos impulsivos. 6. Acepta lo inevitable. A veces, las cosas no salen como esperamos. No son ni buenas ni malas, simplemente son, enseñó el maestro. Lo que te daña no es el evento, sino tu interpretación. Kaito aprendió a aceptar lo inesperado, encontrando valiosas lecciones en cada desafío. 7. Cultiva la paciencia. La impaciencia es la semilla de la ira. Usa los momentos de espera para practicar la calma, dijo el sensei. Kaito comenzó a ver las esperas como oportunidades para reflexionar y fortalecerse. 8. Aplica la atención plena. En medio del caos, mantente presente, explicó Akuin. La atención plena te da claridad. Kaito centró su atención en su respiración en momentos difíciles, lo que le permitió actuar con serenidad. 9. Practica la compasión. Cuando te ridiculicen o menosprecien, responde con compasión. Recuerda que el enojo de los demás refleja sus luchas internas. Kaito aprendió a responder desde la empatía, entendiendo que las palabras hirientes no debían controlarlo. 10. Acepta los resultados. No todo está bajo tu control. Acepta los errores como lecciones que te guían en la dirección correcta. Kaito reflexionó sobre sus fracasos y comprendió que cada experiencia lo hacía crecer. 11. Responde con noble silencio.
Ante un insulto, el silencio puede ser tu mejor respuesta, dijo el maestro. No siempre debes reaccionar. Kaito descubrió la fuerza y paz que ofrece el silencio, resistiendo la tentación de devolver el ataque. 12. Reflexiona antes de actuar. Antes de dejarte llevar por el enojo, pregúntate, ¿por qué me siento así?, aconsejó a Queen. Kaito practicó la introspección y comprendió que la pausa le permitía elegir una respuesta más sabia y equilibrada. El regreso de Kaito al mundo exterior. Tras meses de entrenamiento en el monasterio, Kaito había logrado dominar muchas de las técnicas enseñadas por el maestro Aquin. Su mente era más serena, y sus emociones, antes incontrolables, ahora eran observadas, entendidas y gestionadas con sabiduría. Un día, Sensei Aquin llamó a Kaito y le dijo: «Has recorrido un largo camino, Kaito, pero el verdadero desafío no está en el monasterio. Está afuera, en el mundo, donde las circunstancias pondrán a prueba lo que has aprendido. Es hora de que regreses y apliques estas enseñanzas en la vida diaria». Kaito, aunque nervioso, comprendió que era el momento de enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Se despidió del maestro con un profundo agradecimiento y emprendió el regreso a su hogar. El desafío de la vida cotidiana. De vuelta en su aldea, Kaito notó cómo las cosas seguían igual. Personas impacientes, discusiones por temas sin importancia y situaciones que antes lo habrían alterado fácilmente. Sin embargo, esta vez, él era diferente. Primer desafío: la ira de un vecino. Un vecino enfadado se acercó a Kaito gritando: «Tu vaca ha pisado mis cultivos y lo ha arruinado todo. Esto no se quedará así». En el pasado, Kaito habría respondido con el mismo tono, defendiendo su inocencia con palabras impulsivas. Pero esta vez, recordó las lecciones de noble silencio y respiró profundamente. «Lamento lo ocurrido», respondió Kaito con calma. «Iré a ver los daños y, si está en mis manos, ayudaré a repararlos». El vecino, sorprendido por la serenidad de Kaito, bajó su voz. Al poco tiempo, ambos encontraron una solución pacífica al problema. Kaito comprendió en ese momento que la calma desarma el enojo del otro. Segundo desafío: el fracaso de un negocio. Kaito decidió comenzar un pequeño negocio para ayudar a su familia. Invirtió tiempo y esfuerzo, pero, para su sorpresa, las cosas no salieron como esperaba y fracasó. La frustración intentó invadir su mente, pero recordó la enseñanza del maestro: no te aferres a los resultados. Cada error es un maestro disfrazado. En lugar de lamentarse, Kaito reflexionó sobre lo sucedido. Identificó lo que podía mejorar y se prometió volver a intentarlo con más sabiduría. Así, transformó el fracaso en una oportunidad de aprendizaje. Tercer desafío: la burla de los demás. Algunos aldeanos, al ver la nueva actitud de Kaito, comenzaron a burlarse de él. «Mírenlo. Ahora cree que es un maestro budista. Seguro que nunca se enoja». Kaito sintió como las palabras intentaban atravesar su calma, pero en ese instante recordó la técnica de compasión. Las palabras hirientes son el reflejo de las luchas internas de quien las pronuncia. En lugar de responder con enojo, Kaito les dedicó una sonrisa y dijo con amabilidad: «Espero que estén bien. Si necesitan ayuda, estoy aquí». La reacción sorprendió a todos. Con el tiempo, aquellos que lo criticaban empezaron a admirar su serenidad y le pedían consejo en momentos difíciles. El reencuentro con Sensei Aquin. Pasaron varios años, y Kaito se convirtió en un ejemplo de calma y sabiduría en su comunidad. Un día, decidió regresar al monasterio para visitar a su maestro. Al verlo, Aquin sonrió y preguntó: «Cuéntame, Kaito, ¿qué has aprendido en este tiempo?». Kaito respondió: «Maestro, he comprendido que la paz no depende de lo que ocurre a mi alrededor, sino de cómo elijo responder a ello. He aprendido a observar mis emociones, a aceptar lo inevitable y a actuar desde la compasión y la serenidad. La ira no tiene poder sobre mí cuando la observo y la dejo ir». El maestro asintió con orgullo y dijo: «Esa es la verdadera libertad, Kaito, dominar tu mente y tu corazón. Ahora eres tú quien puede guiar a otros en este camino». El viaje del maestro. Kaito, ahora conocido como el monje sereno, regresó a su aldea como un hombre transformado. Su actitud calmada y sabia inspiraba a todos, y poco a poco, personas de otros pueblos comenzaron a viajar para escuchar sus enseñanzas y aprender de él. Sin embargo, un día, un joven aldeano llamado Rayo llegó buscando respuestas. Irritado,
golpeó la puerta de Kaito con fuerza y gritó: «Monje, dicen que tú puedes controlar la ira, pero eso es imposible. Yo lo he intentado todo y no puedo evitar enojarme». Kaito abrió la puerta con una sonrisa serena y lo invitó a sentarse. La ira, joven Rayo, no se controla con fuerza o resistencia. Se comprende y se libera. ¿Sabes qué la provoca?, preguntó Kaito. Rayo, aún con frustración en su voz, respondió: «Todo. Las personas, las circunstancias, las palabras». Kaito asintió y le pidió: «Ven conmigo. Hoy aprenderás una lección especial. La lección del vaso lleno». Kaito llevó a Rayo junto a un estanque y le entregó un vaso vacío. «Llénalo con agua», le pidió. Rayo lo hizo sin dudar. Una vez que el vaso estuvo lleno hasta el borde, Kaito le dijo: «Ahora, camina alrededor del estanque sin derramar una sola gota». Rayo comenzó a caminar con cuidado, concentrado en no derramar el agua. Al final del recorrido, regresó con éxito. Kaito sonrió y le preguntó: «Mientras caminabas, ¿te molestaron los pájaros, el viento o el ruido del agua?». «No, maestro», respondió Rayo. «Estaba tan enfocado en el vaso que no presté atención a nada más». «Ahí tienes la respuesta», dijo Kaito con calma. «Tu mente es como este vaso. Si la llenas de enojo, no queda espacio para la paz. Pero si te enfocas en tu objetivo, en tu respiración y en el momento presente, nada externo podrá desequilibrarte». Rayo reflexionó profundamente y comprendió la enseñanza. El problema no eran los demás ni las circunstancias, sino cómo él decidía llenarse de ira en lugar de concentrarse en su propia paz. Kaito enfrenta un nuevo desafío. Tiempo después, un grupo de hombres codiciosos llegó a la aldea. Querían apropiarse de las tierras y sembrar discordia entre los aldeanos. Cuando Kaito intentó mediar, los hombres lo acusaron falsamente de incitar problemas y buscaron desprestigiar su nombre. «Este monje no es más que un farsante», gritaban. «No le crean». Los aldeanos, confundidos, comenzaron a murmurar entre sí. Rayo, que ahora practicaba las enseñanzas de Kaito, sintió cómo la ira se encendía en su pecho. Corrió hacia su maestro y le dijo: «Maestro, no podemos dejar que te traten así. Déjame enfrentar a esos hombres». Kaito colocó una mano en el hombro de Rayo y le respondió con serenidad: «Rayo, ¿de qué sirve luchar contra una tormenta? Solo te mojas y te agotas. La verdad siempre sale a la luz cuando el tiempo lo permite». Ese día, Kaito decidió sentarse en silencio bajo un árbol en el centro del pueblo. Los aldeanos, al verlo tan calmado y sabio, comenzaron a cuestionarse las acusaciones. Uno a uno, fueron acercándose a Kaito, recordando cómo él los había ayudado en momentos difíciles. Finalmente, los hombres que querían causar problemas se marcharon, al darse cuenta de que no podían sembrar el odio en un lugar donde reinaba la calma y la comprensión. La verdadera enseñanza. Rayo se acercó a Kaito después de aquel incidente y le preguntó: «Maestro, ¿cómo lograste no enojarte ante tanta injusticia?». Kaito le respondió con una sonrisa: «La ira no desaparecerá si la alimentamos con más ira. Cuando alguien me insulta o me ataca, veo en ellos a un ser que sufre, que no ha encontrado la paz. Y entonces, en lugar de enojarme, siento compasión». Rayo asintió, comprendiendo poco a poco la profundidad de las enseñanzas de su maestro. La verdadera paz, continuó Kaito, no está en evitar los conflictos, sino en cómo decidimos responder a ellos. La calma no se encuentra afuera, se cultiva dentro de nosotros. El legado de Kaito. Con el tiempo, la fama de Kaito se extendió más allá de la aldea. Muchos viajaban kilómetros solo para escucharlo, y otros se convertían en sus discípulos. Rayo, ahora convertido en un hombre sabio, se dedicó a compartir las enseñanzas de su maestro con las nuevas generaciones. Kaito continuó su vida en paz, sirviendo como un faro de luz y esperanza para todos aquellos que buscaban liberarse de las cadenas de la ira y el sufrimiento. Y así, las enseñanzas de Sensei Aquin continuaron floreciendo a través de Kaito, mostrando que la verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a mirar hacia adentro y cultivamos la paz en nuestro corazón. El desafío del espejo. Años después de convertirse en un guía espiritual reconocido, Kaito recibió la visita de un anciano sabio llamado Shinsen, quien traía consigo una enseñanza especial. Shinsen, conocido como el maestro del espejo, llevaba un pequeño espejo de bronce colgado en el pecho, siempre reluciente. Kaito,
He escuchado sobre tu gran sabiduría y tus enseñanzas, dijo Shinsen con voz tranquila. Sin embargo, ¿te has enfrentado alguna vez al reflejo de tu propia mente? Kaito, sorprendido por la pregunta, inclinó la cabeza en señal de respeto. Maestro Shinsen, ¿a qué te refieres? Shinsen sonrió y colocó el espejo en las manos de Kaito. Mírate a ti mismo y dime qué ves. Kaito observó su reflejo en silencio. Vio su rostro calmado y sereno, pero de repente recordó momentos de su pasado, cuando la ira aún controlaba su vida. Esas imágenes surgieron en su mente como nubes grises sobre un cielo despejado. Por un instante, sintió una chispa de inquietud. ¿Qué sucede, Kaito?, preguntó Shinsen con suavidad. Este espejo me ha mostrado más que mi apariencia, respondió Kaito, con una voz reflexiva. Me ha mostrado los vestigios de mi antiguo yo. Shinsen asintió. La mente es como un espejo, refleja todo lo que hemos vivido. Si no limpiamos las manchas del pasado, estas permanecerán ahí, ocultas. Kaito, es hora de que enfrentes lo que aún queda en tu interior. El viaje al bosque de las sombras. Shinsen propuso a Kaito un nuevo desafío: enfrentar su sombra interna. Para ello, lo guió hacia un antiguo bosque conocido como el Bosque de las Sombras. Era un lugar donde muchos meditantes habían enfrentado sus miedos más profundos y habían logrado liberarse de las cargas emocionales que los ataban. Dentro del bosque, todo lo que guardas en tu mente tomará forma, explicó Shinsen. Será una prueba dura, pero necesaria. Kaito aceptó el desafío y se adentró solo en el bosque. Mientras caminaba entre los árboles oscuros, sintió como el aire se volvía denso y sus pensamientos empezaron a agitarse. Pronto, sombras comenzaron a aparecer a su alrededor, figuras de personas y momentos de su pasado. Primero vio a sí mismo como un joven monje impulsivo, que reaccionaba con ira ante las críticas de sus compañeros. Después aparecieron los rostros de quienes alguna vez lo hirieron con palabras o acciones. Finalmente, vio una figura más grande, su propio reflejo, oscuro y tembloroso, que lo miraba con ojos llenos de reproche. ¿Por qué finges ser tan calmado?, le susurró la sombra. Aún guardas ira dentro de ti. Kaito sintió como la duda empezaba a apoderarse de su mente, pero recordó las palabras de su maestro Sensei Aquin. La ira no desaparece con resistencia, se disipa con comprensión y compasión. Con cada respiración consciente, Kaito observó a su sombra sin miedo. No la rechazó ni la combatió. En su lugar, le dijo con voz serena: te reconozco. Eres una parte de mí, pero no me controlas. Te libero con amor y compasión. Las sombras comenzaron a desvanecerse como niebla disipándose con el sol. Kaito sintió una paz profunda y luminosa que llenaba su ser. Había enfrentado y abrazado sus propias imperfecciones, liberándose del peso que aún quedaba en su interior. El regreso y la enseñanza de la sombra. Cuando Kaito salió del bosque, Shinsen lo esperaba con una sonrisa. Lo lograste, Kaito. Has enfrentado lo más difícil, a ti mismo. Kaito inclinó la cabeza en gratitud. Maestro Shinsen, he comprendido que la calma verdadera no significa la ausencia de emociones, sino la aceptación y transformación de ellas. La sombra solo tiene poder cuando la ignoramos. De regreso al monasterio, Kaito compartió esta nueva enseñanza con sus discípulos. Cada uno de nosotros lleva una sombra en su interior. No debemos temerle ni rechazarla, sino observarla con amor y comprensión. Solo así podemos transformarnos en seres verdaderamente libres. El legado de la luz y la sombra. La historia de Kaito continuó inspirando a muchos. Rayo, su primer discípulo, llevó las enseñanzas a nuevas aldeas y creó espacios donde las personas podían reflexionar sobre sus propias sombras y liberarse del enojo y el sufrimiento. Kaito, ahora convertido en un sabio venerado, siguió guiando a quienes buscaban el camino de la paz interior. Un día, mientras meditaba bajo un árbol, un joven le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo liberarme de mi enojo? Kaito respondió con calma: empieza por conocerte a ti mismo. La ira no es tu enemiga, es tu maestra disfrazada. Escucha lo que tiene que enseñarte y te mostrará el camino hacia la libertad. El último viaje de Kaito. Con el paso de los años, Kaito se convirtió en un maestro venerado en todo el reino. Muchos peregrinos viajaban grandes distancias solo para escuchar sus palabras y aprender el arte del autocontrol y la paz interior. A pesar de su sabiduría y calma, Kaito sentía que su viaje aún no había concluido. Un día,
Mientras meditaba bajo el viejo árbol donde solía reflexionar, una suave brisa le susurró algo al oído. «Es hora de tu última enseñanza, Kaito». Kaito, con una sonrisa serena, comprendió que el momento de su partida se acercaba. En lugar de tristeza, sintió gratitud por todo lo que había vivido y aprendido. Decidió convocar a sus discípulos por última vez para transmitirles la enseñanza final. La última enseñanza. Los discípulos, entre ellos Rayo, Shinzen y muchos nuevos estudiantes, se reunieron en el monasterio. El ambiente era solemne, pero también lleno de una paz profunda. Kaito, con su túnica gastada y su rostro iluminado por la serenidad, habló con voz suave pero firme. Queridos discípulos, hoy es un día especial, pues compartiré con ustedes la enseñanza más importante de todas. Durante años, hemos hablado del enojo, de la compasión, de la sombra y de la luz. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. Los discípulos se miraron con curiosidad, atentos a cada palabra. La ira, el sufrimiento y el miedo no son enemigos que deben ser eliminados. Son maestros que nos invitan a crecer y a conocernos más profundamente. Aceptarlos es el primer paso para liberarnos de su dominio. Hizo una pausa y luego continuó. No busque la perfección, pues ella no existe. Lo que sí existe es el camino, el viaje constante de autodescubrimiento y transformación. Cada día es una oportunidad para caminarlo con atención plena, amor y paciencia. Kaito miró a cada uno de ellos, como si quisiera grabar sus rostros en su memoria. Luego, concluyó: recuerden esto, ustedes son tanto la tormenta como la calma, tanto la sombra como la luz. No luchen contra su naturaleza, sino abrácenla y permitan que el equilibrio florezca en su interior. Los discípulos sintieron que sus palabras no solo llegaban a sus oídos, sino a lo más profundo de sus corazones. Muchos lloraron en silencio, agradecidos por todo lo que habían aprendido. La partida de Kaito. Al día siguiente, Kaito emprendió su último viaje. Se dirigió hacia una montaña sagrada que nadie había logrado escalar por completo. Era un lugar donde se decía que los sabios alcanzaban la unión con la naturaleza y la eternidad. Durante días, Kaito caminó en silencio, acompañado solo por el sonido del viento y el canto de los pájaros. Meditaba en cada paso, observando la belleza del mundo que lo rodeaba. Finalmente, al llegar a la cima de la montaña, se sentó en posición de meditación bajo un cielo lleno de estrellas. Con su mente en calma y su corazón libre, Kaito respiró profundamente y cerró los ojos. Fue en ese momento cuando su espíritu se unió al universo, convirtiéndose en parte de todo lo que es. El legado de Kaito. Los discípulos regresaron al monasterio con el corazón lleno de tristeza por la partida de su maestro, pero también con un profundo sentido de propósito. Rayo, ahora convertido en un gran maestro, reunió a los demás y dijo: Kaito no nos ha dejado. Sus enseñanzas viven en cada uno de nosotros. Sigamos su camino y llevemos su luz a todos los rincones del mundo. Desde aquel día, el monasterio de Kaito se convirtió en un santuario para quienes buscaban la paz interior. Sus discípulos llevaron sus enseñanzas a nuevas tierras, ayudando a innumerables personas a comprender sus emociones y encontrar la calma en medio del caos. Con el tiempo, la historia de Kaito se convirtió en una leyenda, pero sus palabras nunca fueron olvidadas. La verdadera calma no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Cuando aceptas tu sombra y tu luz, encuentras el equilibrio que tanto buscas. Fin de la historia. Y así, el viaje de Kaito llegó a su fin. Pero su legado vivió para siempre, recordándonos que la verdadera sabiduría se encuentra en el camino que recorremos hacia nosotros mismos.